Reacción alérgica en el café. ¿Qué te pasa? No me siento bien. ¿Te duele algo? Sí, me pica la garganta. ¿Comiste algo aquí en el café? Sí, comí el pastel. ¿Eres alérgico a algo? Sí, soy alérgico a los frutos secos. Creo que el pastel tiene frutos secos. ¡Ay, qué miedo! Tranquilo, estoy contigo. No puedo respirar bien. Respira despacio, por favor. Me siento mareado. Voy a llamar a una ambulancia. Sí, por favor, rápido. ¿Tienes tu medicina contigo? Sí, está en mi mochila. ¿Dónde está tu mochila? Está en la silla. Aquí está. Toma tu medicina. Gracias. La ambulancia viene en camino. Gracias por ayudarme. ¿Te sientes un poco mejor? Sí, un poco mejor. Quédate tranquilo. Sí, estoy más tranquilo ahora. Fuego en la cocina. Mira, la sartén está en fuego. Sí, hay mucho fuego en la cocina. Voy a poner agua. No, no pongas agua, ¿Por qué no? porque es peligroso. Pero el agua apaga el fuego, ¿no? No siempre. Con aceite es diferente. ¿Hay aceite en la sartén? Sí, hay mucho aceite caliente. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, calma. ¿Está bien? Estoy tranquilo. Muy bien. Ahora apaga la cocina. Ya está apagada. Perfecto. ¿Y ahora? Cubre la sartén con una tapa. ¿Con esta tapa? Sí, esa tapa está bien. Listo. Muy bien. No toques la sartén. ¿Esperamos un poco? Sí. Esperamos hasta que no haya fuego. Gracias por ayudarme. De nada. Es importante estar seguros. Cortocircuito en casa. ¿Qué pasa? La toma de corriente hace un ruido extraño. ¿Qué tipo de ruido? Un sonido fuerte como clic. Mira, sale humo. Sí, veo el humo. ¿Qué hacemos ahora? Primero, calma. Voy a apagar la luz. Sí, apaga el interruptor. Ya está apagado. Muy bien. ¿Desconectamos los aparatos? Sí, con cuidado. Tengo un poco de miedo. Es normal, pero estamos bien. ¿Llamamos a un electricista? Sí, es buena idea. ¿Puede ser peligroso? Sí, puede causar un incendio. Entonces, no usamos esa toma. Correcto, no la usamos. Gracias por tu ayuda. De nada, es importante ser prudentes. Coche averiado de noche. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, mi coche no funciona. ¿Qué pasó?
El coche se paró en la carretera. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien, pero tengo miedo. No se preocupe. Es de noche y no hay luz. Sí, es peligroso. ¿Puede ayudarme, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Tiene teléfono? Sí, tengo móvil. No tengo batería. Yo puedo llamar. Gracias, es muy amable. Es un placer ayudar. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en la autopista. ¿Llamamos a la grúa? Sí, buena idea. La grúa viene en 30 minutos. Perfecto. ¿Esperamos en el coche? Sí, es mejor. Hace frío esta noche. Sí, hace mucho frío. Todo va a estar bien. Muchas gracias por su ayuda. Taxi al aeropuerto con prisa. Buenos días. Al aeropuerto, por favor. Buenos días, sí, vamos. Voy tarde. Lo siento, hay tráfico. ¿Mucho tráfico? Sí, mucho tráfico. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. No. Mi vuelo sale pronto. Tranquilo, intento ir rápido. Gracias. De nada. ¿Es lejos el aeropuerto? No, no es muy lejos. Pero hoy es lento. Sí, hoy es lento. ¿Hay otra calle? Sí, otra calle. Por favor, vamos por ahí. De acuerdo. ¿Voy a llegar? Tal vez sí. Estoy nervioso. Está bien, calma. Gracias por ayudarme. Con gusto. Ya estamos cerca. Sí, muy cerca. Bien. Ya llegamos. Tormenta en el bosque. Mira, empieza una tormenta fuerte. Sí, el cielo está muy oscuro. Tenemos que buscar un lugar seguro. De acuerdo, vamos rápido. ¿Dónde podemos escondernos? Tal vez bajo esos árboles grandes. No me gusta este viento. A mí tampoco, es muy fuerte. Escucho truenos. Yo también, están muy cerca. Tenemos que calmarnos. Sí, no debemos tener miedo. ¿Tienes tu teléfono? Sí, pero no hay señal. ¡Qué mala suerte! Sí, pero podemos esperar aquí. Empieza a llover mucho. Sí, la lluvia es muy fuerte. Estoy un poco asustado. Yo también, pero estamos juntos. ¿Cuánto durará la tormenta? No lo sé, tal vez poco tiempo. Mira, hay un refugio pequeño. Vamos allí ahora. Corre con cuidado. Sí, el suelo está resbaladizo. Ya estamos dentro. Qué bien, aquí estamos seguros. Hace frío aquí. Sí, pero estamos protegidos. La tormenta es muy fuerte afuera. Sí, pero aquí estamos bien.
Gracias por ayudarme. De nada, somos amigos. Espero que pase pronto. Yo también lo espero. Inundación en la casa. Mira el agua. Sí, sube rápido. Es una inundación. Sí, lo veo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tenemos que salir. Sí, vamos. Subimos arriba. De acuerdo. ¿Tienes el teléfono? Sí, lo tengo. Voy a llamar ayuda. Sí, llama. El agua entra. Sí, entra en la casa. Ten cuidado. Sí, tengo cuidado. ¿Tienes miedo? Un poco, sí. No te preocupes. Gracias. Vamos juntos. Sí, juntos. La puerta está abierta. Sí, el agua entra. Escucha el viento. Sí, es fuerte. No hay luz. No, no hay luz. Esperamos aquí. Sí, esperamos. La ayuda viene. Sí, pronto. Puerta cerrada y cocina encendida. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasa? La puerta se ha cerrado. ¿Estás dentro? Sí, estoy dentro. ¿Hay peligro? Sí, la cocina está encendida. Eso es peligroso. No puedo abrir la puerta. Intenta calmarte. Estoy un poco nervioso. Respira despacio. ¿Tienes un teléfono? Sí, tengo el móvil. Llama a los bomberos. De acuerdo. Ahora llamo. También llama al cerrajero. Sí, lo haré. ¿Puedes ver humo? No, todavía no. Pero la olla está en el fuego. Es importante actuar rápido. ¿Qué debo hacer? Mantente lejos de la cocina. Estoy en la sala. Bien, es más seguro. Los bomberos están en camino. Perfecto, espera allí. ¿Cuánto tardan? Llegarán pronto. Escucho sirenas. Entonces ya están cerca. Me siento más tranquilo. Todo saldrá bien. Gracias por ayudarme. Estoy aquí contigo. La puerta sigue cerrada. El cerrajero la abrirá. Ya puedo ver ayuda afuera. Genial, ya casi termina todo. Gracias de verdad. De nada, cuídate. Fuga de agua en el apartamento. Hola, ¿puede ayudarme? Sí, ¿qué ocurre? Hay un problema en mi apartamento. ¿Qué tipo de problema? Se ha roto una tubería. Entiendo. ¿Hay agua en el suelo? Sí, mucha agua. ¿Está cerrada la llave principal? No lo sé. Intente cerrarla, por favor. Ya la estoy buscando. Perfecto. Hágalo rápido. Ya la he cerrado. Muy bien. ¿Sigue saliendo agua? No, ya no sale agua.
Bien, eso es importante. ¿Qué debo hacer ahora? Debe limpiar el agua. Hay mucha agua en la cocina. Puede usar toallas o un cubo. De acuerdo, lo haré. También debe llamar a un técnico. Sí, voy a llamar ahora. ¿Necesita ayuda con el número? No, lo tengo. Perfecto. Gracias por su ayuda. De nada, estamos para ayudarle. ¿Vendrá alguien pronto? Sí, un técnico irá lo antes posible. Maleta sospechosa en el tren. Buenas tardes, señor policía. Buenas tardes, señora. ¿Qué ocurre? Hay un problema en el tren. Dígame, por favor. He visto una bolsa sospechosa. ¿Dónde está la bolsa? Está cerca de la puerta del vagón. ¿La ha dejado alguien? No lo sé, estaba sola. ¿Cuándo la vio por primera vez? Hace unos 5 minutos. ¿Está segura de eso? Sí, estoy segura. Gracias por avisar. ¿Es peligroso? No lo sabemos todavía. Hay mucha gente aquí. Sí, debemos ser cuidadosos. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a revisar la bolsa. ¿Quiere ayuda? Sí, por favor, aléjese un poco. De acuerdo, me alejo. Gracias por su colaboración. ¿Debo avisar a otros pasajeros? Sí, por favor, con calma. ¿Llamamos a más policías? Ya están en camino. Me siento un poco nerviosa. Es normal, gracias por su ayuda. ¿Todo estará bien? Sí, lo resolveremos pronto. Gracias, señor policía. Gracias a usted, señora. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.